Muy buenas tardes a todos, amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva sesión en directo, jueves 8 de septiembre. ¿Me escucháis bien? Que os he silenciado yo a todos, a ver si va a pasar como el otro día que no os escuchaba bien. Sí, ¿Sí, se Jorge? escucha bien, Carlos. Sí, sí. Perfecto, que ya el otro día me pegué el susto. Por aquí dicen, ojo pizarra. Bueno, efectivamente, vamos a cambiar un poquito hoy el formato, sobre todo al principio, luego ya nos iremos a MetaTrader a buscar un poquito lo que estamos, o lo que vamos, mejor dicho, a explicar aquí atrás. También es para que se haga un poquito más didáctico y en ocasiones salir de las velas, tal y como las vemos, nos ayuda a desbloquear otras maneras de absorber información. Eso me ha pasado mucho a mí. Así que bueno, hoy como ya sabéis vamos a hablar sobre las armonías de velas. Hemos hablado bueno, de hecho esta es la segunda sesión en directo. Hicimos el primer Zoom configurando la plataforma antes de irnos de vacaciones. Luego también generamos otro explicando la estrategia, quiebres de estructura. Pero claro, está muy bien quebrar una estructura, pero tenemos que saber lo que queremos ver al llegar a esa zona operativa. Habrá muchas personas que ya lo sepan, pero yo creo que la sesión de hoy va a ir bien para reforzar ciertos conceptos y sobre todo para las personas que estáis emprendiendo este camino, pues para coger muchos conceptos nuevos, ¿no? Así que me voy a poner esto por aquí antes de cambiar la cámara. Perfecto. Vaya día para operar hoy, ¿eh? Con toda la volatilidad que había. Yo casi que he preferido dejar de mirar las gráficas. Bueno, vamos a cambiar ahora sí a la cámara de aquí arriba. ¿Me vais a ver las piernas por primera vez? Vale. Entiendo que me escucháis bien así, ¿verdad? ¿También, Jorge? Perfecto, vale. Pues me voy a poner el chat por aquí, si hay alguna preguntita. Vale, primero, bueno, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que estuvimos comentando en la primera sesión, que son las zonas operativas. Y luego, una vez que ya refresquemos un poquito la memoria, por si a alguien se le ha olvidado un poquito lo que eran, iremos a ver concretamente cuáles son los patrones básicos que nos vamos a encontrar ahí para nosotros lanzar la operativa. Todo lo que sea acercarse a una zona operativa, estas son cositas que con el paso del tiempo pues ya iremos puliendo, ¿no? Seguro que hay mucha gente que lo tiene en cuenta, pero quizá no todo el mundo. El hecho de llegar a una zona operativa no significa lanzar una operativa porque sí. Tenemos que ver ahí que hay un rechazo, que hay cierto patrón de reversión de ese retroceso para emprender de nuevo y continuar con el movimiento de impulso. ¿Vale? Entonces, los objetivos de este Zoom van a ser muy claros. Va a ser saber los patrones más comunes, que concretamente son cinco que lo vamos a ver el día de hoy. Los patrones más comunes que nos vamos a encontrar en zonas operativas. Bien, empezamos recordando un poquito lo que eran las zonas operativas, ¿vale? Recordaréis que estuvimos comentando, por ejemplo, que cuando tenemos una tendencia bajista, consecución de máximos y mínimos decrecientes, como podéis observar aquí, máximo, mínimo, perfecto. Vale. Llega un punto que es este de aquí, este que tenemos aquí ahora nosotros, que nos tenemos que empezar a cuestionar si el siguiente impulso va a romper este máximo o no. Porque cuando antes claramente teníamos mínimos decrecientes, perfecto, aquí tenemos un mínimo decreciente respecto al anterior, pero aquí ya nos está generando un mínimo creciente. Y aquí hay un patrón que también se opera mucho, que es el patrón W, que cuando vemos esto solemos ir a buscar el máximo anterior. Esto lo tocaremos en el segundo vídeo de patrones de vela que haremos. Serán ya patrones un poquito más complejos. Hoy nos vamos a ir a lo más básico de todos. Con lo cual, ¿en qué momento nosotros detectamos un quiebre de estructura? Aún no lo hemos detectado. Esto es importante, ¿vale? Aunque tengamos un mínimo decreciente, un mínimo creciente, cuando venimos de mínimos decrecientes, no hemos detectado ningún quiebre, porque el quiebre lo veremos exactamente cuando pasemos de generar máximos y mínimos decrecientes a máximos y mínimos crecientes. Y por el momento, los máximos siguen siendo decrecientes. Ahora bien, si sucede algo similar a esto, aquí, en este punto de aquí es donde tenemos claramente el quiebre de estructura, ¿vale? Entonces, cuando eso suceda, nuestra mente, igual que aquí y aquí, vamos a imaginar que teníamos unas medias, la media de 200, vamos a imaginar que nos venía por aquí, ¿vale? Cuando nuestra mente estaba pensando en ventas,
cuando vemos este tipo de patrones, los quiebres de estructura, desconectamos de las ventas y empezamos a pensar en compras. Pero claro, ¿cuándo empezamos a pensar en compras? Cuando retesteamos zona operativa, ¿vale? No antes, no aquí. Yo no sé si aquí me va a hacer un movimiento falso y se me va a ir a la baja. Yo lo que quiero ver claramente es que se me rompe este máximo decreciente. Y a partir de ese punto ya hemos generado un mínimo creciente y el siguiente máximo, como ya lo hemos roto, no sabemos dónde va a finalizar. Eso es importante, no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que se ha generado un quiebre de estructura, con lo cual nuestra mente ya va a estar pensando en compras, 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 compras. Cuando quieran ventas, 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 nuestra mente va a estar pensando en compras. Vale, pues ahora que quiero que me llegue, por ejemplo, al máximo anterior. Si ahí empiezo a haber debilidad, espero un retesteo a una zona operativa. ¿Qué es zona operativa? Anterior máximo, actual mínimo. Todo esto en el quiebre, antes de que suceda. Ya nos estamos planeando toda la operativa. Por si se da, que no siempre se da, pero es importante esto, ¿no? Entonces, cuando generamos este quiebre, nuestra mente ya está pensando, ¿vale? Venga, ¿dónde está el máximo relativo más cercano? Aquí. Perfecto. ¿Qué quiero? Quiero que me vaya a buscar este máximo. Quiero ver aquí un patrón de reversión de todo este movimiento alcista. Quiero que me retroceda. ¿Cuánto? Entre un 50 y un 61,8 de todo este movimiento de impulso. ¿Y dónde quiero que llegue ese punto de retroceso entre el 50 y 61,8? A los máximos anteriores. Y además, a las medias. Y que todos los indicadores, evidentemente, cumplan. Que hoy no vamos a hablar de indicadores, pero en el siguiente vídeo sí que hablaremos de ellos, ¿vale? Tocaremos todos los indicadores uno por uno para saber, incluso el pivot, la culebrita, el parabolic chart, lo explicaremos tranquilamente porque es necesario. Si los estamos trabajando, tenemos que saberlo, ¿vale? Perfecto. Tenemos ese movimiento de impulso que vamos a testear la cota de máximos anteriores. Caemos. ¿Y dónde estamos nosotros? Estamos en zona operativa, ya está. Es lo que estaba pensando nuestra mente cuando hemos roto estos máximos. En ocasiones abriremos el mercado y nos lo encontraremos. Pero en otras ocasiones abriremos el mercado, veremos este quiebre y nos pondremos alarmas cuando veamos, por ejemplo, que el precio está por aquí, nos lo pondremos en nuestra zona operativa. ¿Vale? Esto es importante para no estar pegados constantemente a la pantalla. Tenemos que imaginarnos un escenario que no siempre se acaba cumpliendo, pero cuando se cumple hay una alta probabilidad de que acabe moviéndose en la dirección propuesta. ¿Vale? Con lo cual, hemos llegado ya a estos rectangulitos que nosotros hacemos y que van tan bien y que nosotros llamamos zonas operativas. Bien, esto lo podemos extrapolar al revés. Si estuviéramos en una tendencia alcista, simplemente estos serían los suelos de movimiento, ¿vale? Esto sirve tanto al alza como a la baja. Perfecto, ya sabemos en qué punto estamos. Sabemos que hemos generado un quiebre de estructura, que esta caída probablemente sea entre un 50 y un 61,8 de todo este movimiento de subida anterior, que estamos apoyándonos en las medias, que coinciden los indicadores. ¿Lanzamos operativa? No, nunca. Nunca vamos a lanzar. Fijaos si se tienen que cumplir cosas para nosotros lanzar la operativa, aparte de todo lo que tengamos estipulado en nuestro plan de trading. ¿Vale? Entonces, ahora, y en este vídeo concretamente, vamos a irnos a el microanálisis. Esto sería el macro. Ya sabemos todo que se está cumpliendo y ahora nos vamos a ir a esas velas concretas que queremos ver. 2, 3, 4, 5 velas, un conjunto de 5 minutos. Fijaos que pasa así, ya llevamos 5 minutos de vídeo, ¿no? Pues en 5 minutos queremos ver una formación concreta para nosotros, una vez que cumple todo lo anterior, lanzar la operativa y no antes. ¿Vale? Con lo cual, lo que vamos a trabajar en este vídeo es todo lo que suceda en este punto, en 5 minutos. Así que ahora vamos a trabajar los quiebres. ¿Qué me iba a decir? A mí iba a estar con una pizarra en mi setup. Perfecto. Vale, pues venga. Vale, vamos a hablar un poquito sobre las armonías de velas. ¿Vale? ¿Qué son? Es un idioma. Vamos a plantearnos esto, ¿qué es un idioma? Si ponemos una vela cualquiera, nosotros pues seguramente no sepamos qué quiere decir por sí misma, pero un conjunto de ellas en una zona concreta es lo que va a activar ese gatillo para nosotros lanzar la operativa en compras. ¿Vale? Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo. Imaginaos que Jorge me dice, Carlos, ¿tú eres capaz de correr 100 kilómetros? Y digo, bueno, yo creo que sí. Me dice Jorge, vale, te voy a estar esperando ahí. A ver cómo llegas. Digo, perfecto. Venga, pues cojo, emprendo el camino,
Estoy muchísimas horas corriendo y cuando llego a Jorge, lo encaro así. Jorge, te dije que podía. ¿Quieres que haga 100 más? No hay ningún problema. ¿Qué va a pensar Jorge? Que tengo fuerza para seguir corriendo. Sin embargo, si yo llego y le digo, Jorge, ¿qué hacemos? A ver si me puedes acercar a casa. Jorge va a decir, estás cansadísimo, tú ya no puedes seguir corriendo. ¿Vale? ¿Cómo vamos a extrapolar este ejemplo que acabamos de decir aquí? Muy sencillo. Recordad siempre que estamos trabajando zona operativa, no es un sitio random de la gráfica. ¿Vale? Zona operativa. Vamos a trazar primero la media para tener un punto de referencia. Esto es la media. Y en este punto cumple la estrategia y tenemos que buscar ese patrón. Y aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Vale? Pero hemos puesto dos ejemplos. Hemos puesto el ejemplo de que yo estoy cansado. Primero estaba fresco y luego estoy cansado. Perfecto. Vamos a imaginar que este soy yo hablando en velas japonesas. En un escenario en el que Jorge me ha dicho si puedo correr 100 kilómetros, yo le he dicho que sí y llego a esos 100 kilómetros y vuelvo a hablar con Jorge. Extrapolándolo a la gráfica, nosotros queremos ver cómo llega el activo en zona operativa. Yo sé que va a tener un recorrido, que es seguramente ese 50-61-8 de todo el impulso anterior. Seguramente me va a testear esos máximos anteriores. Yo sé que todo eso va a suceder. Jorge sabe que yo seguramente pueda hacer esos 100 kilómetros. Pero Jorge quiere estar seguro de que cuando llegue ese punto yo ya no pueda correr más. Entonces, no tiene nada que ver. Imaginaos que el color, bueno, no, vamos a trazarlo con el rotulador rojo. Perfecto. Imaginaos que estamos en ese retroceso que ya habíamos esperado en el quiebre de estructura. ¿Vale? ¿Vale? Me falta un poquito. Puedo seguir corriendo. Puedo seguir corriendo y Jorge me va a decir, no te compro, no te compro. Sigue corriendo porque sé que no estás cansado. ¿Vale? Y nosotros esto, cuando veamos que llegamos a zona operativa con este tipo de velas, que ahora vamos a estudiar rápidamente lo que una vela por sí misma nos dice, es importante detectar esto. ¿Vale? No basta solamente con llegar a zona operativa. Yo quiero que cuando el activo llegue, me dé pautas de agotamiento. Si estamos llegando a zona operativa y de repente vemos ¡vrum! Este movimiento, mi cabeza, que llevaba una hora esperando este punto y ve que no se cumple lo que yo quería ver, tiene que ser capaz, o nosotros tenemos que ser capaces para obviar esa compra. Aunque todo aparentemente esté en su sitio, a excepción de esta vela de 1 minuto. ¿Por qué? Porque si nos rompe la media de 200, si nos rompe la media de 365, si la pincha y nos rompe y cierra por debajo, nosotros no vamos a entrar en compras. ¿Vale? Ahora, vamos a imaginar todo lo contrario, lo que hemos comentado anteriormente. ¿Vale? Yo hablo con Jorge y en este caso vosotros mismos vais a ver que yo sí que estoy cansado. Porque venimos del mismo movimiento. ¿Vale? Aquí lo queremos. Aquí Jorge me está esperando. ¿Vale? ¿Vale? No tiene nada que ver. Son dos gráficas totalmente diferentes. ¿Vale? Aquí lo que nos está diciendo el activo es que tiene fuerza de seguir cayendo hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué significa hasta que se demuestre lo contrario? Que yo espero que una vela envolvente a esta, o que se empiece a trabajar, a construir de nuevo una armonía que me llame más. Pero aquí yo lo que he tenido es un test a zona operativa cuando todo lo demás cumplía, y fijaos qué test. Venimos de velas de mayor a menor cuerpo. El cuerpo al final son las ganas que tiene de moverse el activo confirmadas. ¿Por qué confirmadas? Porque podemos tener mucha mecha, pero realmente lo que nos interesa siempre es el cierre de vela, es el mensaje final, ¿no? Es como estar ensayando, yo puedo estarme aquí preparando este Zoom 3-4 horas del día de hoy y vengo aquí y ahora pues me quedo sin palabras. Imaginaos vosotros la sensación que tenéis, ¿no? Y yo también. Lo importante es esto, el cierre de vela. Y tenemos un rechazo en una zona operativa, con lo cual, perfecto, ¿nosotros qué haríamos? Entramos. ¿Cómo entraríamos? Poniendo un stop
por debajo de la mechita, dejándole un pequeño aire, que ahora lo pasaremos a ver en el MetaTrader, y poniendo y entrando justo en el cierre de vela. Que entre en el cierre de vela no significa que no vuelva a tener ningún movimiento bajista. ¿Vale? Nosotros entraríamos aquí en el cierre y este sería nuestro 1 para ir a buscar un 3. ¿Vale? Este sería nuestro stop. Sin embargo, aquí yo no puedo entrar. Y fijaos que hemos llegado a la misma zona. ¿Vale? Ahora lo que vamos a trabajar son los 5 patrones más comunes que nosotros queremos ver al llegar a zona operativa. Ya hemos visto lo que no queremos. Vamos a ver ahora 5 patrones y luego os voy a dar un tip que me ha ayudado muchísimo, que es ver 2 maneras diferentes de llegar a zona operativa y cada una de ellas tiene una repercusión a posteriori en el activo. Lo vais a ver y lo veréis mucho. De hecho, luego también, si tenemos tiempo, lo iremos a ver. ¿Vale? Con lo cual, ahora mismo vamos a ver cómo interpretamos la vela primero. Hay una pregunta de Sara, Carlos, que dice, ¿qué pasa si el exceso de la mecha queda por arriba, en la última mecha que has hecho? Perfecto. Muy bien, Sara. Muy buena pregunta. De hecho, fíjate, vamos a dedicarle un par de minutitos que me parece muy interesante lo que has comentado. Vale, estábamos hablando de llegar a este punto de aquí, a esta zona operativa. Voy a borrar la anterior ya para tener más margen de maniobra aquí. Perfecto. Vale. Al final, lo que tenemos que saber nosotros de las velas son 2 cosas. Una es la mecha y otra es el cuerpo. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? La mecha nos habla de la volatilidad del momento y las ventas en un punto concreto dentro de esa misma vela. Es decir, por ejemplo, si venimos de ese movimiento bajista, ¿no? Que estábamos hablando antes. Venimos de este movimiento bajista. Llegamos a zona operativa y de repente lo que nos encontramos, vamos a imaginar que el color negro es el verde. Es una vela al revés, que nos deja mucha mecha por arriba. Perfecto, pues respondiendo a lo que ha comentado Sara, la mecha, al final pensad que es en un minuto, el activo ha estado aquí y la presión vendedora ha sido mayor a la compradora dentro de ese minuto. ¿Por qué? Porque el cierre finalmente, fijaos, ha testeado esta zona y se ha ido para abajo. ¿Qué mensaje nos está dando aquí? Que es posible que sigamos el movimiento bajista, porque hay presión vendedora. Porque a pesar de tener esta vela tan amplia, después de venir del movimiento de caída, el cierre no ha conseguido llegar a la parte alta. Con lo cual, una mecha por la parte de arriba, siempre y cuando estemos planteándonos compras, no va a ser buena señal. Evidentemente, aquí estamos viendo 3 velas, luego veremos 30 o 40 velas y ya va a ser lo que ahí se complica un poquito más la cosa, ¿no? Pero es importante entender, una vela por sí misma no nos dice gran cosa, pero un conjunto de ellas sí. ¿Vale? Con lo que estábamos comentando, Sara, si tenemos mecha por arriba, no nos interesa tampoco esta vela. Ahora lo que vamos a buscar son los 5 patrones más comunes que queremos ver en esta zona operativa. Vamos a ello. Vamos a hacerlo un poquito más grande incluso. Vale. La primera es la que hemos dibujado ya, prácticamente. Vamos a imaginar que esto es la zona operativa. Perfecto. ¿Qué tipo de patrón quiero ver yo aquí? Uno de los que más me gusta a mí, y fue con la que me saqué la cuenta ayer fue, es una que se suele llamar Hammer. Yo os soy sincero, el tema de los nombres, muchos no me lo sé, porque al final lo que siempre me ha interesado es saber el mensaje de la vela y no su nombre, ¿no? Si os lo queréis saber, pues lo podréis reconocer mejor por el nombre si algún día lo veis. Ahora, yo a mí lo que me interesa es el mensaje que me da. El patrón que más me gusta a mí para entrar en compras es este. Primero, ver cómo venimos de cuerpos que vamos escaseando, es decir, no llegamos aquí con una vela amplia, sino con velas más pequeñitas, con los cuerpos negativos más pequeñitos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso nos está hablando de debilidad en el movimiento de caída. Y si nosotros queremos comprar, tenemos que ver debilidad en ese movimiento de caída, que seguramente, como hemos hablado, sea una caída del 50% de toda la subida anterior, aproximadamente. Por eso va bien siempre trazar Fibonacci cuando vemos el quiebre de estructura. Cuando lo vemos, buscamos ese máximo relativo anterior y cuando ya vemos claramente que nos ha generado ese máximo, desde ese mínimo relativo superior al anterior, cogemos, trazamos Fibonacci
Y vamos buscando que la zona operativa coincida con un 50 o un 61.8. Entonces, imagínate que llegamos de esta manera. Aquí tenemos un doji, este tipo de vela que no nos dice mucha cosa. Bueno, pero nos falta un poquito. ¿Qué hacemos? ¿Entramos porque hemos visto debilidad en el movimiento de caída? Es que, hombre, está bastante claro que esto puede subir, ¿verdad? Podemos tener aquí una vela y que nos genere un patrón de reversión. Pero estaríamos incumpliendo nuestro plan de trading porque no estamos entrando en zona operativa, ¿vale? Y esto al principio suele pasar mucho. Entramos, luego lo que sucede es que nos deja una cota de máximos superior a la anterior. Aquí se puede venir otro doji. Aquí se puede venir este tipo de vela. Y luego llegamos a esta zona. A la zona operativa, ¿vale? Por eso es siempre importante esperarse siempre para llegar a zona operativa y no adelantarse antes. Si falta un poquito, yo prefiero que me lo testee y luego ver la vela siguiente, a ver si me cierra de nuevo por encima de la media. Eso es ideal, ¿vale? Pero nunca entrar cuando estamos a una distancia prudente que nosotros veamos. Ahora, si la estamos casi tocando y vamos bien y nos sentimos cómodos, a gusto, lo vemos, perfecto, vale. Con lo cual, ¿cuál es el patrón que más me gusta a mí? Lo vamos a dibujar otra vez porque nos hemos ido un poquito. Y este es importante. Es este patrón. Vemos cómo los cuerpos ya escasean, escasea la fuerza, de repente llegamos a zona operativa y lo que vemos es una vela hammer. ¿Qué es una vela hammer? Una vela que tiene una mecha importante por debajo. Lo que nos está diciendo es que dentro de ese minuto que tiene la vela, hemos estado por debajo de la media. Otra cosa quiero decir de las medias. Nosotros pensamos en soportes y resistencias y pensamos que el consenso del mercado interpreta que si testeamos un soporte, se van a realizar compras. Tenemos que abrir también un poco la mente y también este pensamiento llevarlo a las medias. Las medias son soportes, las medias son resistencias. Nuestras medias operativas son la de 200 y la de 365. Y nuestra mente tiene que estar pensando, bueno, aparte de ser un promedio móvil, en este caso exponencial, del precio, va a ser una zona de soporte cuando la testeemos. Aparte del típico soporte liso o la línea de tendencia, esto también es un soporte. Esto es importante tenerlo claro. ¿Vale? Entonces, si vemos este tipo de velas, y además luego podemos tener, imaginaos, una vela negativa. Bueno, ya esto es punto de entrada. Sin más, aquí es punto de entrada. ¿Qué sería lo ideal? Quizá que si tenemos de nuevo una vela bajista a posteriori, también nos deje mecha. Esto apaga y vámonos. Esto es poco común y cuando lo veamos no lo tenemos ni que pensar. ¿De acuerdo? Llegamos a una zona operativa, dejamos mechita cuando todo lo demás cumple. La siguiente vela también nos está dejando mechita. Ya en la primera entramos, pero si no lo tenemos claro y vemos una segunda que nos está dejando mechita y luego vemos otra tercera, que esto es lo que me pasó a mí ayer, que también nos deja mechita, esto se va para arriba. Esto se va para arriba con una altísima probabilidad. ¿Vale? Ya sabéis que siempre estamos hablando de probabilidad absoluta. Entonces, ¿cuál sería nuestro punto de entrada? Nuestro punto de entrada sería la primera vela o cualquiera de estas otras. Es importante que si luego esta vela se va hacia arriba, vuelve de nuevo a testear esta zona y nos deja mechita, todo lo que sean mechitas en zona operativa va a ser una gran oportunidad para entrar. Con un stop por debajo de los mínimos de estas velas o de la vela que nosotros hayamos utilizado para entrar o de esa zona de mínimos relativos anteriores y un punto de entrada al finalizar la vela. Ya sabéis que aquí tenemos nosotros la cuenta atrás de la vela de minutos. Cuando veamos 55, 54, 10, 9, 8, 7, cuando nos estemos acercando a 0, que va a cerrar la vela, nosotros ya tenemos que estar con el stop, con el take profit, viendo más o menos hacia qué punto vamos a lanzar el break-even automático. Todo esto antes de darle a activar. No le damos y luego ya lo ponemos, ¿vale? Entonces, es importante esto. En el cierre, justo 3, 2, 1, entramos con un stop por debajo de este punto. Esto es ideal, buscarlo. No siempre lo vamos a encontrar. Ayer se dio una entrada perfecta que ahora luego pasaremos a ver. ¿Vale? Con lo cual, ya tenemos el patrón ideal. Este patrón ideal, luego os pasaré una imagen y la colgaré también por ciertos apartados para que no tengáis que hacer screenshots de estos. ¿Vale? Las mechitas, sobre todo, rechazo
Si estamos tocando una zona de soporte y vemos rechazo en esa zona operativa, vamos a plantear como escenario más probable que están entrando compras, que no se están viendo representadas aún en todo el movimiento siguiente. ¿Vale? Nosotros siempre tenemos que absorber toda la información que nos dan las velas. Y esas mechitas en zona operativa son compras. Vale, vamos con otra. Son 5 las que vamos a ver el día de hoy. Son las más comunes. Y merece la pena prestar atención. Son 5 patrones, nos lo empapamos y a partir de aquí pues los trabajamos, ¿vale? Y luego ya os digo que os lo pasaré. Vale, ahora vamos con otra. Tenemos ese movimiento de caída que estábamos hablando. Estamos llegando a zona operativa. Vemos como cada vez las velas, esto lo voy a hacer en todas igual, para que nos concienciemos de lo importante que es ver cuerpos pequeños al llegar a zona operativa. Cuerpos pequeños negativos. ¿Vale? No llegar, como hemos comentado antes en el ejemplo de Jorge, que llegó con fuerza a una zona operativa, ahí la huyamos. Se tiene que generar otra estructura que nos interese. Esa ya no nos interesa. ¿Vale? Estamos aquí. Y ahora viene esto. Y nos cierra por debajo. ¡Ostras! ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos tomamos un café? No, siempre nos esperamos. Cuando estamos aquí, pensad que este punto nosotros lo llevamos planteando hace 1 hora, hace 1 hora y media. A lo mejor abrimos el mercado y ya tenemos ahí el activo. Entonces, merece la pena, ahí sí, y no antes, estar frente a la pantalla. ¿Vale? ¿Para qué? Porque vemos este cierre. No nos gusta un cierre por debajo de la media de 200. No nos gusta un cierre por debajo de la media de 365. Pero si ahora tenemos este tipo de patrón, una vela que envuelve totalmente a la anterior, cuando previamente ya estamos viendo que los cuerpos se están acotando, estamos viendo que hay debilidad en todo el movimiento de caída previo, vemos este tipo de vela y luego acto y seguido tenemos una que envuelve el 100% de la anterior. Compra. Stop. Alta probabilidad de emprender el movimiento alcista. ¿Vale? Ya tenemos 2 patrones. Hemos visto las mechitas. Ahora tenemos una envolvente. ¿Vale? Esto es importante. Vamos a por el tercero. El tercero es uno de los más comunes y de los que más vais a ver. Sobre todo cuando estamos hablando de velas de 1 minuto. Volvemos. Quiero que el activo me llegue aquí. Empezamos. Yo arriba sí que voy a ver este tipo de formación. ¿Por qué? O sea, este tipo de velas tan agresivas bajistas. ¿Por qué? Porque recordad de dónde venimos. Venimos de romper este máximo relativo. Venimos de un movimiento muy potente que nos ha roto las medias. ¿Vale? Y este movimiento tiene que corregir o debería corregir. Con lo cual, es normal que cuando estemos en la parte alta empecemos a ver esto. No nos tenemos que asustar por ver velas de rango amplio en la parte alta. Nosotros lo que nos interesa es cuando llega a esa zona operativa. Seguimos. Esto es algo que vamos a ver mucho. Empezamos con este tipo de formaciones, llegamos a zona operativa y de repente empezamos a hacer el tonto. Una doji por aquí. ¿Vale? Perdón, echarle un poquito de imaginación. Vale, esto es una doji. Voy a hacerlo un poquito mejor. Vale, esto es una doji. Con lo cual, fijaos, aquí podríamos haber entrado, pero vamos a suponer que esta mechita no es tan amplia, que no estamos viendo ninguna vela envolvente. Esta vela no me envuelve por completo la anterior, o no me acaba de gustar del todo, ¿no? Porque quizá lo veo un poquito precipitado. Venimos de todo el movimiento de caída, entrar aquí. Necesito un poquito más de información. Con lo cual, ¿qué queremos ver aquí? Fijaos que se está generando una armonía lateral. Estamos lateralizando, aunque fuera, da igual, aunque ser siempre flexibles. Lateral alcista, lateral bajista. Lo importante es ver que el precio se está agotando el movimiento de caída, que por otro lado es una corrección de todo el movimiento de subida anterior, llegando a zona operativa. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues como tampoco hay fuerza bajista, entramos. No, no entramos. Lo que tenemos que esperar
es saber de nuevo una vela que envuelva las 4, 5, 6 o toda esta formación lateral. En el momento que veamos este tipo de velas, podemos entrar de nuevo un stop por debajo de la misma. En este caso, fijaos, si yo hubiera tenido aquí una mecha o un cuerpo, debería de tenerlo en cuenta también a la hora de incorporar mi stop. Evidentemente, si tenemos un stop muy holgado, pues tendremos que esperar otro momento, ¿no? Pero si podemos siempre incorporar la formación anterior al espacio que tenemos entre nuestro punto de entrada y nuestro stop, es ideal, porque más resistencia va a tener el precio, en este caso, para llegar al stop loss. Con lo cual, en este caso, tendríamos que haber trazado más o menos una línea por aquí, la entrada hubiera sido por aquí, y hubiéramos tenido en cuenta toda esta formación anterior a la hora de ubicar nuestro stop. ¿Vale? Tenemos la hammer, que hemos visto al principio. Tenemos la envolvente. Vale, ya me está empezando a fallar la cámara, no os preocupéis. Vamos a... Vale, pues seguiremos con esta, no hay problema. Disculpad, ya que la cámara es buena, pero... Bueno, más o menos es igual, ¿no? Perfecto, vale. Perfecto, teníamos la hammer, teníamos la envolvente. Ahora llegamos a zona operativa, lateralizamos, vela que me envuelve las 2, 3 anteriores, entramos teniendo en cuenta los mínimos anteriores. Tenemos 3. Vamos a por la cuarta, que esta también es muy interesante y se suele dar, sobre todo en la de 365 o una vez perforada la media de 200. Ahora todo esto vamos a ir a MetaTrader y lo vamos a ver y vamos a hablar. Vamos a hablar el idioma un poquito de las velas japonesas. Esto, hace poquito estaba mi hermano aquí, con mi otro hermano también, el Albert, que muchos lo conoceréis cuando vengáis a la quedada. Pues ya veréis que al final, si te gusta este mundo, hablas constantemente de esto. Fíjate la vela que acaba de dejar de reversión, espero esto para entrar en compras, si veo lo otro. Entonces, es un idioma, es importante entender que es un idioma. Si nosotros vemos la gráfica y no entendemos nada, lo único que nos falta son horas de vuelo para llegar a ese punto en el cual entendamos lo que nos está diciendo la gráfica. ¿Vale? Vamos a ir con una que va a valer para las dos siguientes, porque es muy parecida. Importante, de nuevo, voy a repetirlo. Me gustaría ver que llegamos a zona operativa con velas así. Este tipo de formación. Ahora tenemos una vela alcista. Hay presión compradora. Volvemos a caer. Lateralizamos. Patrón de reversión. ¿De reversión de qué? De este pequeño, de esta vela. Aquí te está hablando, te está diciendo, me voy para abajo, pero tengo menos fuerza. Tengo poca fuerza. Vámonos para arriba. He descansado suficiente, vuelvo para abajo. Pero cuando vuelves aquí abajo, tú tienes esta vela. ¿Vale? Es importante ver presión compradora también, antes de llegar a la zona operativa. Bien, llegamos a ese punto que estamos comentando. Perfecto. Llegamos aquí. Zona operativa. Y nos encontramos con los dos siguientes patrones, ¿vale? Lo vamos a hacer a la vez porque creo que son bastante similares. Primero, podríamos encontrarnos una vela ligeramente alcista que no nos lleva a plantearnos entradas en compra, porque fijaos que este escenario no lo hemos comentado. Hay muchos escenarios. Este escenario no lo hemos comentado. Llegamos a zona operativa, bueno, velas de rango medio, pero, ostras, la vela siguiente que me sale no me envuelve al 100%, ni siquiera al 50% del anterior. Me estoy quieto, ¿no? Esto a mí no me dice nada. Con lo cual, ¿yo qué quiero ver? Sigo esperando, me quedo delante de la pantalla. Ahora sí que tiene sentido estar delante de la pantalla. ¿Qué hago ahora? Si me saliera una vela que ahora sí me envuelve la anterior, cuando aquí arriba estábamos comentando, estas dos velas me han generado un patrón de reversión de esta vela alcista. Esto es así, estamos analizando velas de minutos. Ahora lo que acaba de suceder es todo lo contrario. Se me acaba de generar un patrón de reversión, siempre va a ser al movimiento anterior. Proporcional, no a todo el movimiento. Porque hemos llegado hasta aquí, vela alcista, patrón de reversión de este pequeño impulso,
caemos, patrón de reversión, de todo este movimiento bajista. ¿Vale? Entonces, el patrón de reversión siempre es de este pequeño tramo, pero a nosotros ya nos vale porque está en zona operativa. Con lo cual, si tenemos este tipo de formación, lo que haremos será entrar en compras de nuevo con un stop por debajo de estas 3 velas en el cierre de esta vela. ¿Vale? Ahora, vamos a poner un escenario bastante similar. Vamos a eliminar solamente esto de aquí. Llegamos a zona operativa y en lugar de tener esa vela media, que no nos llamaba mucho, ¿verdad? Aquí positiva, lo que tenemos es un doji. No es suficiente. Lo que tenemos, en lugar de un doji, es este tipo de formación. Esto ya me gusta más. ¿Vale? Que nos deja mecha por debajo. Una formación que nos dejase mecha por debajo, perdona por el dibujo. ¿Esto qué significa? La mecha, y cuanto más mecha, mejor. Porque lo que nos está diciendo la mecha es un rechazo. Hay rechazo por niveles de precio inferiores a los actuales. Han entrado compras, ha entrado demanda. Muchas veces lo que entra es volatilidad alcista o volatilidad bajista. Esto seguro que los que estáis pendientes a la pantalla lo veis constantemente. Que de repente una vela que está en negativo entra volatilidad alcista por un fundamental concreto que no es suficiente para mover el mercado, pero en una vela de un minuto sí se nota. Ya puede ser cualquier dato o simplemente pues por un algún anuncio de una gran empresa, que eso no somos conscientes nosotros. Vemos esa volatilidad alcista, de repente faltan 30 segundos, se da la vuelta y cierra en positivo. Esto también nos interesa. Pero ahora tenemos un problema, ¿dónde ponemos el stop? Porque a lo mejor nos queda muy holgado por la parte baja, ¿no? Aquí podemos hacer dos cosas. O bien esperamos un movimiento de impulso que teste de nuevo zona operativa y ahí vemos el patrón, si se genera uno de los patrones anteriores para poner el stop por esa zona, o entramos siempre y cuando, evidentemente, tenga sentido luego buscar un 3, es decir, si este stop es muy ancho, vamos a tener que buscar un recorrido muy elevado para buscar ese 1-3. ¿Vale? Entonces, si eso se da, ponemos nosotros el stop por debajo de esta mechita y entramos en el cierre. Es importante lo que hemos comentado de la volatilidad, ¿vale? Luego otro tip muy interesante. Si vemos este tipo de patrones y no hay respuesta a posteriori, vamos a plantear como escenario más probable que vamos a continuar bajistas. Es decir, si venimos de este tipo de movimientos y aquí vemos este tipo de patrón y tenemos muy cerquita la zona de entrada, vamos a dejar que se airee el movimiento, ¿vale? Porque por lo general, también otro detalle, fijaos, cuando un movimiento se quiere decantar, al alza en este caso, estamos buscando un movimiento alcista, después de ver este tipo de velas, la siguiente, lo que suele hacer son los primeros 30 segundos, empieza a hacer el tonto a la baja, siguiendo el movimiento anterior, empieza a hacer el tonto y los últimos 30 segundos, 20 segundos, lo que hace es recuperar y dar un mensaje positivo que acompaña la vela anterior. Con lo cual nos encontraríamos con dos velas que apoyan un cambio de tendencia. ¿Vale? Eso es importante, daos cuenta, cuando entra volatilidad hay que saberlo ver. Y también cuando tenemos este tipo de formaciones y luego los 30 segundos son negativos para recuperar rápidamente, aumenta la probabilidad de seguir con el movimiento de impulso. ¿Vale? Y ahora, para finalizar, antes de entrar en MetaTrader, me gustaría, esto sí que es importante también, bueno, todo es importante lo que hemos visto hoy. ¿Vale? Antes de ir a hablar un poquito de lo que hemos comentado, me gustaría explicaros las dos diferentes maneras que un activo puede llegar a una zona operativa. ¿Vale? Hay dos maneras. La primera, vamos a hacerlo de antes. Venimos de un movimiento, de un quiebre de estructura. Máximo, mínimo. Movimiento de impulso. Vale. A partir de aquí para allá, va a ser nosotros lo que queremos ver, ¿vale? Esta corrección que estamos hablando. Con lo cual, hay dos maneras de llegar a lo que sería zona operativa. La que más nos gusta, recordad, siempre es con escasez en los cuerpos. Si nosotros llegamos con un movimiento, no lo voy a dibujar siquiera en las velas porque seguro que me entenderéis. Imaginaos que aquí tenemos velas agresivas a la baja, aquí tenemos un movimiento de impulso, lateralizamos, perdemos la media de 100,
seguimos cayendo, pero ya los movimientos, lo que hemos comentado anteriormente, ya son escasos. Seguimos cayendo y aquí vemos alguno de esos patrones, ¿vale? Imaginaos esta caída como paulatina, como sostenida en el tiempo, que a medida que nos llega a zona operativa, vamos viendo cómo esos cuerpos van escaseando. Esto es lo que más nos gusta a nosotros. Y si además de esto, con todo lo que hemos comentado anteriormente, también lo que vemos son esas mechitas, esos patrones de reversión, genial. ¿Vale? Esto es lo que siempre tenemos que ver. Ahora bien, hay otra manera. ¿Por qué? Porque aquí sí que es probable que emprendamos un movimiento de impulso, que el siguiente mínimo ya no llega al anterior y que el siguiente máximo ya sí que rompa toda esta cota de máximos anteriores. ¿Vale? Sin embargo, si llegamos de esta otra manera, estos son pequeños tips que quizás sea demasiada información, pero si los tenéis en cuenta seguro que os evitan muchos stop loss también. Fijaos. Hemos hablado de una caída paulatina, sostenida en el tiempo, que nos llegue a esa zona operativa, que sea una corrección del 50-61,8 de todo el impulso anterior, que testee la cota de máximos relativos anteriores y ver ese patrón de reversión con todos los indicadores a nuestro favor. Si llegamos a zona operativa de esta manera, ¿vale? Como sucede en muchas ocasiones, os doy un tip. Esperar el segundo test a zona operativa, porque sí que es posible que aquí reaccione, que tenga algún movimiento al alza. Pero es altamente probable que luego vuelva a testear esta cota de mínimos. ¿Vale? Fijaos que hemos hablado de dos maneras de llegar aquí, de manera paulatina, de manera cansada, podríamos decir, o con mucha agresividad. Si llegamos con mucha agresividad, es altamente probable que el primer test en zona operativa no sea suficiente como para emprender de nuevo el siguiente impulso. ¿Qué es más probable que veamos aquí? Esto. Caída, subida, pero no tenemos fuerza. Volvemos a caer. Lateralización. Te perforo esta cota, te la recupero. Ataco, caigo y ahora sí que voy para arriba. ¿Vale? Esto lo vais a ver mucho. Lo mismo. Nosotros tenemos que esperar que el activo nos dé pistas. Si entramos antes y nos saca el stop, no hay problema. Van a haber muchos stops que simplemente, aunque pensemos que todo cumple, tocan los stops. A todo el mundo les tocan los stops. No tenemos que tener miedo a los stops. Que por cierto, hay muchas personas que están teniendo muy buenos resultados, sorprendentemente, ¿no? Así que os animo a todos a que sigáis hacia adelante. Con lo cual, vamos a imaginar que no tenemos este exceso de aquí. Stop por debajo de toda esta formación, en el cierre de la vela que nos rompa todo esto, que el siguiente test quizá ya no llegue a la cota de mínimos. Es decir, recordad que va muy en sintonía con lo que hemos comentado anteriormente. Una formación lateral, lateral. Esa formación lateral suele venir porque venimos de un quiebre de estructura de bajista alcista, pero hemos llegado a zona operativa con mucha fuerza. Con lo cual, el primer toque a esta zona no va a ser suficiente para emprender el movimiento, ¿no? Se tiene que calmar, se tiene que reposar toda esta caída. Y aquí es cuando solemos ver ese patrón, esa formación que hemos comentado anteriormente. Hasta que no veamos esta vela que rompe los máximos anteriores, es arriesgado entrar. Dentro de esto, también nos está hablando la gráfica. ¿Vale? Si aquí, en esta zona, no vemos esa vela que nos rompe toda esta cota de máximos, pero empezamos a ver mucha mechita por debajo, empezamos a ver como en 5 minutos estamos cerrando con mucha mechita, como en 15 minutos hemos tenido un buen cierre también. Estamos en una zona de soporte, no hace falta esperar a esta vela. ¿Vale? Estas son las dos maneras que tendríamos de llegar a zona operativa. Y por último, os quiero comentar una formación que se llama los 4 soldaditos blancos. Seguramente muchos de vosotros los conoceréis. Que cuando rompemos, ahora hemos hablado de patrones de reversión en zona operativa, pero una vez que las rompemos, se suele dar. Este va a ser el último antes de pasar ya a MetaTrader y empezar a hablar, pues lo que hemos comentado, ¿no? Vamos a intentar ver lo que nos dice la gráfica en velas japonesas. Si tenemos ese movimiento bajista que hemos hablado que nos llega a zona operativa aquí y vemos cómo emprendemos el movimiento de impulso, es altamente probable también
que dentro de esas velas alcistas que hemos comentado, que rompen al alza, rompen al alza, rompen al alza, tengamos entre 3 y 5 velas negativas. Entre 3 y 5 velas negativas, que seguramente será una corrección de todo este impulso también. Pero esas velas negativas pueden ser algo similar a esto. 1, 2, 3, 4. Entre 3 y 5. ¿Vale? Esto es importante. Se llama los soldaditos blancos, da igual cómo lo llamemos. Lo importante es que todos los movimientos, evidentemente, se tienen que corregir. Y que cuando venimos de un movimiento muy fuerte, es muy común ver de 3 a 5 velas correctivas. De nuevo, ahora lo vamos a pasar a ver en MetaTrader, para de nuevo seguir el movimiento de impulso. ¿Vale? Así que, si hay alguna pregunta, amigos, ese momento, antes de pasar a MetaTrader. Esto es armonías básicas, luego hay patrones como W, otro tipo de patrones que veremos en una segunda fase, digamos, de armonías. Vale, perfecto. Pues voy a pasar a compartiros pantalla. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Y aquí lo tenemos. Manuel ha levantado la mano, por cierto. Muy buenas, Manuel, dígame. Manuel. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Sí, yo quería hacerte una pregunta, que es una duda que siempre tengo a la hora de entrar o no al trade, es precisamente con lo que has comentado de la ruptura de tendencias. Claro, ¿qué ocurre cuando el precio está extendido y retrocede hacia las EMAs 200 o 365? Necesariamente ese retroceso, vamos a imaginar que tiene una tendencia de bajada y para retroceder tiene que cambiar la tendencia alcista hasta que toca las EMAs. Entonces, ¿qué ocurre? Viene de una tendencia bajista, la tendencia en un minuto es bajista, pero el propio retroceso para tocar las EMAs hace que de alguna forma pase a ser tendencia alcista. Entonces, claro, al final es como decir, a ver, Sí, que te encuentras entre dos tesituras, ¿no? Me está rompiendo aquí la estructura bajista y luego... Efectivamente, ese es el problema que tengo gordo. En mi caso ese es el problema. Es decir, bueno, vale, Vale. Estoy en tendencia bajista, pero de repente para tocar la EMA me empieza a ir hacia arriba. Entonces, ¿qué hago? Vale. Mira, esto te va a ayudar mucho, esto que vamos a ver ahora. Hemos hablado también en ocasiones que tenemos que echarle un ojo a temporalidades mayores. Para ver, claro, estamos retrocediendo, pero ¿en qué punto nos encontramos del retroceso, no? Tú me comentas, Manuel, corrígeme si me equivoco, que por ejemplo, estamos, de nuevo, para no perder el hilo, caída. Caída, 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 movimiento de impulso, y dentro de este retroceso que tú estás planteando compras, lo que tienes en mente es esta tendencia bajista. Y va un poquito de las compras que tú quieres plantear, ¿no? Correcto. Vale, pues aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Estábamos hablando antes de un quiebre de estructura, de bajista a alcista. Claro, en algún momento aquí, dentro de esta formación, vamos a tener mínimos crecientes y con este retroceso los vamos a romper. Y cuando lleguemos a zona operativa... Carlos, una cosita, no se está viendo la pantalla, ¿eh? Más que nada porque en la grabación no se va a ver, está viéndose tu ordenador. ¡Ostras! Vale, disculpa. Vale, gracias, Jesús. Vale, ahora sí, correcto. Hablamos de eso. Movimiento de caída, movimiento de impulso, retroceso. Claro, dentro de este retroceso hemos roto la estructura anterior alcista. Y nosotros, al llegar a zona operativa, en nuestra mente es probable que tengamos, ostras, ¿cómo voy a ir en contra de todo este movimiento anterior? ¿No? Vale. Pues lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Cogemos un Fibonacci. ¿Por qué? Porque sabemos que la probabilidad estadística más alta es que este movimiento, por análisis técnico, nos llegue entre el 50 y el 61,8. Con lo cual, trazamos un Fibonacci. ¿Desde dónde? Desde aquí. Desde el inicio de este movimiento de impulso
que me quiebra toda la estructura anterior, porque ya tenemos un mínimo creciente y este máximo ya es creciente al anterior, y cuando nosotros estamos ya por toda esta zona de aquí, o por toda esta zona de aquí, no importa, nosotros ya cuando hemos detectado este punto, lo que hacemos es trazar Fibonacci. Mínimo, máximo, nos establecemos zona operativa, si tiene que coincidir el 50, 61, 8 con los máximos anteriores. Y cuando llegue a ese punto, nosotros, Fibonacci, ya lo conocéis, al final son proporciones áureas. Es decir, esto es bonito. Si llega hasta aquí, te lo compro. Es decir, voy a volver a reanudar el impulso alcista. Esto al final siempre hablando de probabilidades, ¿no? Entonces, si hemos detectado, que es lo fundamental, el quiebre de estructura, sabemos que los movimientos siempre se tienen que corregir. No va a seguir esto hasta el infinito. Entonces, para nosotros entrar, tenemos que buscar este máximo relativo inferior al anterior, Fibonacci, 50, 61, 8, que coincida con zona operativa, y ahí lo que hemos hablado al inicio del vídeo. Buscar todo ese tipo de patrones de reversión que dan paso a una continuación de este quiebre respecto al anterior movimiento bajista. ¿Lo has entendido, Manuel, ahora? Queda claro, Carlos. Me lo has aclarado fantásticamente bien. Muchas gracias. Me alegro mucho. Vale. Ahora sí vamos a ir. Vamos a ir a la pantalla. Vale, vamos a lo que hemos hablado anteriormente. Vale, vamos a intentar hablar el idioma de las velas. Me podéis llamar friki, si queréis. Pero bueno, es apasionado este mundo y si te gusta, pues no lo entiendes de otra manera que no sea esta, ¿no? Bien, vamos a empezar por, fijaos, los 4 soldaditos blancos que hemos comentado anteriormente. ¿Por qué? Bueno, fijaos, aquí venimos, estamos por debajo de las medias en todo este movimiento, con lo cual nosotros no nos vamos a plantear un posicionamiento en compras, bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, rompemos los máximos anteriores. Este mínimo es superior al anterior. ¿Qué estamos generando? Un quiebre de toda la estructura bajista anterior. ¿Estamos sobre las EMAs? Estamos sobre las EMAs. ¿Qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es ese patrón que hemos comentado anteriormente, que se suele dar cuando tenemos este tipo de quiebres. O tenemos algún fundamental, cuando abre el mercado, cuando hay mucha volatilidad. Esto lo vais a ver a las 9:30 que abre Londres, bueno, que tenemos la volatilidad de Londres, o a las 3:30 la de Nueva York. Veréis mucho estos movimientos que dices, bueno, ya no puede subir más, es imposible. Me veo tentado, como ha subido tanto, a poner un short, vendo y pongo un stop por aquí. Y te hace unas cuantas velas bajistas, ¡fu! Y te continúa el movimiento alcista anterior. ¿Vale? Este patrón se llama los 4 soldados blancos. Y aquí lo que nos está diciendo, fijaos, ¿no? Este movimiento se tiene que corregir. Vela de reversión. ¿Reversión de qué? De este movimiento. Lo que hemos hablado antes, de abajo hacia arriba, ahora al revés, lo vemos aquí arriba. ¿Vale? Nos está hablando. Esta vela que envuelve la anterior nos está diciendo, es posible que se venga una corrección de este movimiento. Si nosotros cogemos y trazamos un fibo desde este punto hasta este otro, es probable que también, que no merece la pena, porque es un recorrido muy escaso y prácticamente ya se ve que esto estará muy cercano al 50%. ¿Vale? Claro, llegamos aquí y en nuestra mente está esta caída. Pero es este patrón. Y fijaos que llegamos a esta zona, donde tenemos nosotros el recuadrito este, ¿y qué estamos generando? El patrón que hemos comentado al inicio, el primero, el hammer, que es una vela que pincha esa media y acaba cerrando por arriba. Con lo cual, aquí, ¿cuál hubiera sido una buena operativa? Pues, por ejemplo, un stop por debajo de esta velita y en la apertura de la siguiente o en el cierre de la misma. ¿Por qué? Porque este movimiento ha sido muy agresivo alcista. Aquí podríamos haber entrado y hubiéramos tenido nuestro 1-3. ¿Que no lo vemos claro? Pues bueno, nos esperamos a la siguiente vela. No hay ningún problema. Nadie nos está poniendo una pistola en el pecho para entrar. Lo importante es ver o entender un poquito el idioma de la gráfica. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué sucede aquí? Bueno, lo que está sucediendo, fijaos, ¿no? Ya sabéis que nosotros en el vídeo de quiebres de estructura estuvimos hablando sobre trazar soportes y resistencias importantes en 4 horas en diario y que luego es altamente probable que en un minuto tengan una reacción importante al llegar a esa zona. Entonces, en este caso lo que sucede es que llegamos a un soporte, resistencia importante en un minuto, tenemos evidentemente reacción, como estáis viendo, este mínimo me rompe el anterior
toda esta cota de mínimos anteriores, este máximo ya no me llega al punto anterior, pero es aquí, es en este punto, cuando yo ya, mi cabeza ya está pensando ventas. ¿Vale? Cuando rompemos esta zona de mínimos, mi cabeza ya está pensando en ventas. Pero claro, no puedo vender en cualquier punto de la gráfica, por muy bonito que sea el patrón de reversión. ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir a mi zona operativa. Tengo que buscar las medias. Tengo que buscar esa vela envolvente, que en este caso lo que tenemos en pantalla es la segunda o la tercera que hemos comentado. Llegamos con fuerza a zona operativa y de repente tenemos una vela que me envuelve más del 50% del movimiento anterior. Aquí yo entraría con un stop por encima de este punto buscando un 1.3 a la baja. Hola, Elena. ¿Elena? Bueno, no se te escucha, Elena, o no te escucho yo por lo menos. No, no se la escucha. Vale, pues ahora Hay cuando... Hay una pregunta de Colin por ahí en el Vale, chat, voy que para allá. sería del anterior. Lo único que no cumpliría sería el MAC, dice. Pero era de la anterior entrada, no de esta. Vale, de esta entrada. Entonces estamos... Eso es. Vale, efectivamente. Aquí no cumpliría el MAC. ¿Vale? Ahora, como en esta clase, bueno, en esta sesión, en este directo, como queramos llamarlo, estamos leyendo los patrones de vela, no va a ser tan importante esto. Luego, también os digo una cosa. Ya lo veréis. Lo veréis por vosotros mismos. Al principio es ideal que sigáis una estrategia a rajatabla y que no divaguéis mucho. Pero cuando llevéis tiempo ya, si veis este quiebre de estructura muy claro, aunque el MACD no se esté dando el valle rojo, vosotros os podréis plantear una estrategia aquí. ¿Vale? Pero esto es con confianza y poquito a poco. Al final somos adultos y sabemos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Es como otras personas que a lo mejor deciden utilizar la media de 50 y la media de 100 para hacer operativas. No pasa nada. Sí. No es que solamente esté la estrategia que estamos hablando nosotros, ¿no? Continuamos ahora cuando Elena pueda hablar, pues automáticamente que hable. Vale, fijaos lo que sucede aquí. Vale, aquí teníamos otra. Vale. Llegamos a zona operativa. Fijaos, este punto de aquí, voy a acercarlo un poquito más para que se vea. Aquí lo tenemos. Llegamos a zona operativa y esta zona no me acaba de testear este puntito de aquí, mi media de 200 sesiones, que hemos hablado antes que nos vamos a esperar. Si no estamos testeando la zona o muy cerquita de ella, nos vamos a esperar. ¿Vale? Fijaos que todo lo que hemos visto anteriormente lo vemos también aquí representado. ¿Vale? Velitas, estas velas con mecha por arriba. Aquí tenemos un pequeño movimiento de impulso, mechitas, debilidad del movimiento anterior, vela de rango amplio que me rompe esta cota de mínimos, altamente probable ir a la media de 200 sesiones. Llegamos a la media de 200 sesiones, patrón de reversión, pero no hemos llegado a la media, nos esperamos. ¿Vale? Vela muy negativa, que es envuelta por una vela positiva. Fijaos la formación tan bonita que hay aquí. ¿Por qué? Porque tenemos aquí esta vela positiva que envuelve totalmente la anterior. La siguiente vela nos deja mechita por debajo. Recordad lo que hemos comentado de mechita por debajo, que es interés comprador, cerca de una zona que nosotros la utilizamos para entrar. Vemos una vela envolvente de toda esta estructura de aquí. Bien, ya pensamos que se nos escapa, quizá ya no entramos. Y luego nos vuelve a dar una oportunidad con todas estas mechitas por aquí. Podríamos haber entrado o en el cierre de esta vela segunda que hemos comentado. Recordaréis que hemos hablado antes, si vemos esto en zona operativa, es altamente probable ir a buscar un movimiento alcista. Las mechitas son muy efectivas, ¿vale? Entonces, si no entramos aquí, podemos entrar en el cierre de esta vela positiva. Entramos con una entrada justo en el cierre de la vela y un stop por debajo de los mínimos anteriores, que además también sería por debajo de la media de 200 sesiones. ¿Que no entramos, que se nos escapa? Bueno, yo aquí ya no entraría, ¿vale? Pero luego tenemos una nueva oportunidad en esta vela. Así que fijaos la cantidad de oportunidades que hemos tenido para coger este movimiento de impulso. Continuamos. Aquí tenemos otra. Yo tengo, bueno, sé de alguien que entró en las dos, además. Así que tenemos auténticos cracks en la comunidad, amigos. Solamente nos falta coger confianza para decir, somos unos cracks. Y vamos a perder. Y no pasa nada, perder. Todos perdemos. ¿Vale? Lo que hemos comentado anteriormente, fijaos que realmente yo lo que he hecho esta mañana ha sido detectar
estas zonas que a mí me resultan interesantes comentar con vosotros. Voy a cargar esto que se me está quedando sin batería ya portátil. ¿Vale? Pero fijaos lo que hemos comentado. ¿Cómo llegamos de este punto a este otro punto? ¿De una manera paulatina o de un movimiento agresivo? Hombre, de un movimiento bastante agresivo. Fijaos esta vela. Yo cuando veo este tipo de velas, yo digo, uff, cuidadito. Luego, menos mal que se suaviza un poquito más con las dos siguientes velas. Hola, Ahora. Carlos. Hola, Elena. Ah, ¿ahora me escuchas? Ahora sí, perfecto. Estoy con el móvil, porque antes, no sé, pasaba con el ordenador, no podía, ¿vale? Vale. Y bueno, como que está hasta las 3 de la noche. Bueno, si lo quieres decir tú. No. Vale. No, y yo te quería preguntar una cosa de la primera gráfica que has explicado, donde luego había los 3 soldaditos. Sí. Porque, bueno, claro, ahora has avanzado un poco, claro, quería pillarte antes. Bueno, dime, Y me la sé de memoria. no, que yo entré a la baja, o yo lo veía muy claro a la baja, porque venía de una bajada muy grande, llegó ahí, tocó la EMA de 50, de 100, de 200 y casi la de 365. Rechazo, vela grande, verde, rechazo de la roja, vuelve a tocar y otro rechazo súper grande de vela roja. Claro, yo he entrado, yo lo veía súper claro que volviera a bajar y luego puede ser que en un segundo momento la volviera a atacar y sí romperla, porque era zona operativa. Pero claro, yo lo veía tan claro que ahí iba a bajar. Y luego en lo que acabas de comentar tú, que al cabo de pocos minutos ha hecho una súper subida, 3 soldaditos, una bajadita para descansar, para corregir, y luego sí que ha cogido todo el impulso siguiente. Claro, pero yo ahí lo veía súper claro que podía ser bajista, porque lo que acabas de explicar tú de todas las velas de rechazos, así, que lo tengo clarísimo, porque con todas las análisis que hemos hecho de Bitcoin, altcoins, en gráficas mayores, pero en gráficas de un minuto es más difícil verlas. Y bueno, a mí me engañan mucho, por ejemplo. No Vale, sé. tú me Entonces, estás nada, hablando de toda esta zona de aquí, Elena. exacto, Entrar a la exacto. baja, aquí dices, ¿no? Sí, era a las 4, a las 4 de la tarde. Bueno, aquí Sí. en la gráfica de Vale. sí, MT364 pone a las 17. Yo entré justo en la vela roja de rechazo, la segunda, en Vale. la EMA de 200. Aquí. Ah, vale, aquí, No. correcto, vale. Vale, aquí. Estamos hablando, a ver, estamos Sí, en el US. aquí están los soldaditos. US a las 17. A Sí, las mira, 17, aquí vale. un tip. Entré en la segunda roja de rechazo grande, que Aquí, tocó sí, la 200. en esta. Ahí entré. Vale, Claro, mira, yo vi la primera de rechazo, esperé, y cuando vi la segunda tan grande, digo, entro, porque con la debilidad que había tenido antes de la bajada, digo, bueno, aunque suba, yo lo veía para abajo. mira, esto es algo similar a lo que comentó Alex el otro día. Fíjate de dónde venimos, ¿no? ¿Qué tipo de vela nos ha sacado de todo el movimiento bajista anterior? ¿Cómo llegamos a esta zona de mínimos? ¿Vale? Fíjate estas dos velas de aquí. Esto es lo que hemos hablado anteriormente de entra volatilidad. Es verdad, muchas veces lo veréis, que de repente, fijaos, nos vamos hacia abajo, ¡frum! Y entra, esto es volatilidad. Esto es importante también detectarlo. Cuando volatilidad alcista, ¿vale? La volatilidad alcista significa que ha sucedido algo en el mercado que en una hora no lo vamos a ver, en 4 horas no lo vamos a ver, pero en un minuto sí lo vamos a ver. Y estas dos velas, fíjate que no tienen nada que ver con todo el movimiento anterior. Es un antes y un después de todo el movimiento anterior, ¿no? Cuando nosotros hemos llegado a esta zona con un movimiento que sí, más o menos, aquí tenemos este tipo de volatilidad alcista que lo que ya nos pone las orejas como los perretes, ¿no? Entonces, claro, esto por estrategia era ventas, no pasa nada, pero también saber detectar este tipo de velas creo que nos ayudará a evitar entrar en estas zonas de aquí. Claro, por esta estrategia cumplía, Exacto. pero decimos que tú viendo las dos velas grandes verdes antes no Eso hubieras es. entrado. Eso es. Vale. Aquí como que yo aquí esto veo como si me estuvieran gritando. Si me estuvieran poniendo así las manos en... No, ¡Que ahora, voy, que como voy, que siempre, voy! ¿Sabes? No sé ya cuándo va como a lo venir, veo, pero yo lo veo. y ahora lo veo posterior y has explicado esto de las 3 velitas después, las 3 velitas ahí más adelante que corrijan un poco y luego la subida grande. Claro, ahora lo veo, tú lo pones ahí, es verdad que prácticamente no ha desarrollado el MACD.
Pero muchas veces cuando estamos en tendencias muy claras, tipo esta alcista, yo lo he visto que el MACD me despista bastante porque muchas veces no lo desarrolla el Valle Rojo para darnos entrada. Efectivamente Sí. aquí no hay, pero la entrada era buenísima. Sí, sí, sí. Es lo que hemos hablado, que al final cuanto más sueltos nos veamos nosotros, pues podremos obviar ciertas cosas que por estrategia no cumplen, pero priorizamos nosotros la estructura de mercado y las armonías al llegar a zona operativa, ¿no? Entonces, es como Matrix, pasan números constantemente por nuestra cabeza y vemos probabilidad de un movimiento. Entonces le vamos dando prioridad a lo que nosotros creamos apropiado según la experiencia. Si no tenemos experiencia, ¿qué tenemos que hacer? Seguir una estrategia, no salirnos de ahí. Pero a medida que tengamos horas de vuelo, podremos obviar en algún momento el MACD. Hay que también, nos podremos abrir. Vale, vale, perfecto. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Elena, un abrazo. Vamos a seguir con un par más. Vamos a ver, vamos a hacer otra pequeña lectura. Esto, mira, fijaos. Una persona que ha hablado recientemente, pues también entró en estas dos, ¿no? Y además, fijaos lo que estábamos comentando anteriormente. ¿Cómo llegamos a zona operativa? ¿Llegamos de un movimiento paulatino o venimos de un movimiento agresivo a la baja? Venimos de un movimiento agresivo a la baja. Aquí tenemos una, tenemos dos, tenemos tres huellas bajistas, ¿vale? Para llegar a zona operativa, con lo cual, ¿qué es altamente probable? Ir a retestear esta zona. Recordad que antes hemos comentado, hay dos maneras de llegar a zona operativa. De una manera rápida, si eso sucede es altamente probable generar una lateralización o generar un máximo decreciente a partir del cual ir a testear de nuevo este punto, ¿vale? Y a partir de aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, fijaos, mechitas, estas dos mechitas de aquí, estos son huellas alcistas. Nos está hablando también. Vela negativa, rápidamente la envolvemos. Compra, stop. Yo aquí sí que pondría el stop por debajo de esta cota de mínimos, ¿vale? Pondría el stop concretamente por aquí. Por este punto de aquí. Para buscar mi 1.3, que se hubiera dado perfectamente. Ya estáis viendo como más o menos lo que vamos hablando se va cumpliendo. Fijaos aquí, esta vela de rechazo clarísima. Claro, no vamos a plantearnos compras por encima, pero cuando vemos este tipo de velas, lo que hemos comentado antes, nuestra oreja ya está pensando, uy, que quizá rompemos los mínimos anteriores y nos planteamos entradas en venta, ¿vale? Son huellas constantes que nos está dejando la gráfica. Vamos a ver una más. Por ejemplo, toda esta formación de aquí. Fijaos, esto es algo que vamos a ver. Bueno, vamos a acabar con esto, que además va a ser bonito, porque con esta entrada ha sido con la que me saqué la cuenta el día de ayer. Bueno, la primera fase en este caso, ¿no? Fijaos lo que hemos comentado anteriormente, esas mechitas, que es pura magia, ¿no? Podríamos decir, cuando vemos ese tipo de formaciones cerca de una media de 200, tener tantas mechitas, esto es algo que no vamos a ver mucho, pero que cuando lo veamos tenemos que intentar aprovecharlo. ¿Vale? No está exactamente por encima, pero tenemos que priorizar la armonía que se está generando en zona operativa. Y en este caso yo decidí entrar en el cierre de esta vela, que ya eran 1, 2, 3 mechitas por debajo, y efectivamente fue una muy buena entrada. Rompimos, yo, después de ver esta formación, no quise poner break-even hasta romper esta cota de máximos relativos. ¿Por qué? Porque yo aquí podría haberme ya puesto el break-even, pero quizá me hubiera echado. Claro, yo tengo aquí que priorizar la formación tan bonita que me ha dejado aquí. ¿Vale? Entonces, yo, ¿qué hice? En el break-even, en este caso, cogí toda esta cota de máximos anteriores y la puse. ¿Vale? Con este movimiento me saqué la primera fase y esto es algo que también vamos a trabajar más adelante, las reentradas. Reentrada es, nosotros, dentro de la misma estrategia, utilizamos la media de 200 y la media de 365 para lanzar operativas, pero una vez que nosotros entramos, el movimiento se desarrolla y tenemos un test en la media de 50 o la media de 100, vamos a tener la oportunidad de hacer una reentrada. ¿Por qué? Porque ya llevamos una operativa a favor o como mínimo puesto el break-even. ¿Vale? Esto sería como en lugar de ganar un 1-3, aquí arriesgar 1 para ganar 3, lo que vamos a hacer aquí es arriesgarnos a ganar un 1-2 en esta otra operativa de aquí. ¿Vale? Asumiendo un poquito más riesgo. ¿Por qué? Porque ya sabéis que si entramos en la media de 50 y la media de 100 son medias más arriesgadas, medias más problemáticas, podríamos decir, ¿no? Que en muchas ocasiones también se da. ¿Vale? Y en este caso, fijaos, llegamos con fuerza, se genera una lateralización, una vela bonita. Luego tenemos aquí otra vela muy bonita también, que nos deja mecha por debajo.
Aquí ya nos está rompiendo este cuerpo, estos dos máximos anteriores, este otro sale de esta formación de suelo y ya poquito a poco se nos está yendo el activo hasta que finalmente tenemos esta vela que nos saca de esta zona de suelos, ¿no? Así que vela tras vela nos está hablando, nos está diciendo, me gusta muchísimo esta lateralización y quiero seguir subiendo, o sin embargo ya quiero seguir cayendo, ¿vale? Bueno, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Hoy ha sido armonías de velas, ha sido algo bastante sencillo. ¿Dónde entrarías en esta última? ¿Dónde entrarías en esta última? Si te refieres en esta, después de hacer una buena entrada aquí, las reentradas es... La primera entrada deberíamos hacerla siempre en la media de 200, en la media de 365. Eso es una entrada. Y la reentrada significa que dentro del mismo movimiento, que aún no ha llegado a corregir, dentro del mismo movimiento aprovechamos las medias de 50 y las medias de 100 para entrar en la operativa, porque ya hemos sacado nuestro 1-3. Podemos asumir un mayor riesgo al entrar en estas dos medias. Y en este caso, de todas estas, podemos elegir la que más nos guste. A partir de esta que tenemos en pantalla, a partir de esta que es verde, que envuelve las anteriores, o de la siguiente, fijaos de estas dos, podemos entrar en cualquiera de las siguientes, en esta, en esta, en esta. Ya en esta de aquí se nos va un poquito el stop, quedaría muy holgado. ¿Vale? Pero el mensaje de estas dos velas es fundamental conocerlo. Mechita por debajo, media, zona de mínimos anteriores. Cualquiera de esas velas hubiera sido suficiente. Bueno, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Ha sido bastante básica la clase de hoy, pero ahora os compartiré los patrones, que de hecho lo pasaré ahora por el apartado de clases, para que los tengáis a mano. Hay muchos patrones, los podéis buscar vosotros también y los podéis imprimir. Va muy bien, sobre todo al principio, cuando no estamos familiarizados con el tipo de formación que estamos viendo. Una vez que ya lo veáis repetido cientos y cientos de veces, no hace falta, pero no está de más tampoco ponerlo ahí en el PC, esas formaciones que queremos ver al llegar a zona operativa. Tenemos nuestro plan de trading, tenemos la estrategia, lo tenemos todo, y además ponemos esas 5 formaciones que solemos ver al llegar a esa zona operativa. Pues yo creo que levantando la pantalla tenemos la confirmación de que lo que estamos haciendo tiene una probabilidad estadística interesante para entrar, ¿no? Así que nada, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Me alegro muchísimo que os haya gustado. Para mí es todo un placer estar aquí con vosotros y nada, disfrutando del camino. La verdad que ayer fue un subidón sacarme la primera fase de la cuenta de fondeo, sobre todo para demostrarme a mí mismo que era capaz, porque aunque yo llevase detrás ya muchas horas, no es lo mismo ser analista que ser trader. Son dos cosas diferentes, aunque detrás de estas dos profesiones hay muchas horas de análisis, ¿no? De velas, de todo esto que estamos hablando de manera diaria, pero pasar la barrera de estar analizando a estar operando, mentalmente pensaba que me iba a costar un poquito más y la verdad es que estoy disfrutando mucho del camino y lo que estoy haciendo es lo que os he comentado en muchas ocasiones. Yo estoy con la desbrozadora abriendo el camino ahí por el bosque y vosotros vais detrás, lo tengo clarísimo. Así que nada, amigos, vamos hablando y muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Elena, Jorge, Agustín, a todos. Un fuertísimo abrazo, amigos. Que vaya muy bien mañana el viernes. Gracias. Gracias. Gracias, Carlos, por la clase. A vosotros, un fuerte abrazo.